Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Está haciendo frío aquí en Armenia hoy domingo 23 de junio. Gloria a Dios que nos tiene aquí de nuevo. Tenemos unos visitantes, unos nuevos creyentes que vinieron hoy a estar aquí con nosotros. Una familia de pajaritos que están por ahí revoloteando, se ven muy bonitos. Y bueno, que no sea de distracción. Le abrimos las ventanas a ver si escapa la familia completa. Pero bueno, mientras tanto, que escuchen la palabra. Bueno, hoy vamos a meditar en el devocional de hoy, antes de la palabra, para preparar nuestro corazón para recibir el alimento verdadero que viene después, ¿verdad? Tenemos en Salmos 145, versículos 1 y 2, que dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre alabaré tu nombre. Cuando alabamos al Señor, celebramos y reconocemos su grandeza, ¿verdad? Ese es el propósito de alabar, de cuando nos paramos y cantamos, aplaudimos, ¿verdad? Alabamos al Señor porque reconocemos lo grande que es Él, reconocemos sus atributos, reconocemos su poder y su amor. Podemos alabar a Dios con nuestros cánticos, también con las oraciones y, muy importante, alabamos y glorificamos al Señor con nuestras acciones. Eso es sumamente importante, no solamente de labios, ¿verdad? Como dice la palabra, el pueblo solo de labio me reconoce, me alaba, y ya, pero ¿qué hay en el corazón? Entonces, necesitamos alabar a Dios con nuestros cánticos, nuestras oraciones, con nuestra acción y con el corazón dispuesto, con el corazón entendido de qué es lo que estamos haciendo. La adoración, cuando estamos aquí, y porque siempre hacemos la alabanza y adoración antes de la prédica, porque eso enfoca nuestro corazón y la voluntad en la bondad de Dios. Prepara nuestro corazón para recibir esa palabra que viene. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Él sabe, y cada palabra que se da desde aquí, desde el púlpito, no solamente aquí en Casa de Oración Armenia, en cualquiera de las iglesias, ¿verdad?, donde se está predicando la palabra hoy, el Señor sabe lo que su pueblo necesita. Entonces nosotros tenemos que preparar nuestro corazón a recibir la bondad de Dios. Las palabras "te bendeciré" demuestran determinación en señalar la bondad de Dios a pesar de nuestras circunstancias. La palabra dice, ¿verdad?, alaba, ore en todo tiempo. Vamos a alabar al Señor en lo bueno, en lo no muy bueno. Y ahí es donde hace la diferencia en el creyente de verdad, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que en verdad ha entregado su vida a Cristo. Bendice al Señor estando en las buenas y estando en situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hemos entendido y sabemos que esas situaciones que parecen difíciles, ¿qué dice la palabra? Todo obra para bien. Y sabemos que al final, ¿verdad?, sabemos que el Señor está en control. Total convencimiento de que Él está en control. 2, sabemos que esa situación que estamos pasando siempre va a obrar para bien. Y los invito en cualquier momento que puedan, que mediten y vean en cuántas situaciones no han estado. ¿Verdad? Situaciones que ustedes decían, de aquí no me saca nadie. ¿Y qué pasó? El Señor nos saca de esa situación y nos saca, y cuando uno ve, es mejor que en donde estábamos antes. La adoración también es una decisión. Decidimos adorar al Señor. No es porque alguien te lo exija, no es porque alguien te lo pida, no es un prerequisito para una vida perfecta. ¿Quién de aquí tiene una vida perfecta? Dígame para que nos dé la receta. ¿Verdad?
Pero no, alabamos, adoramos al Señor porque tomamos esa decisión de hacerlo. No porque como el Señor me va a dar algo bueno, yo voy a adorarlo. No. Nos dé o no nos dé lo que nosotros queremos, nosotros decidimos adorarlo. Sin importar lo que estamos enfrentando, podemos elegir decir con el salmista: grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. La adoración también, aparte de enfocar nuestro corazón, la adoración también enfoca nuestra mente en la bondad de Dios. ¿Por qué? Porque estamos llamados a adorar, alabar y adorar al Señor, no solamente con sentir, pero también con entendimiento. Nuestra mente tiene que estar enfocada en qué es lo que estamos haciendo. El rey David adoraba al Señor mientras meditaba sobre quién es Dios y de lo que Él es capaz de hacer. La meditación es una práctica popular hoy en día, pero no es nueva para la Biblia. Ahora tenemos que tener cuidado porque en el mundo, ¿verdad? Tenemos estos centros de yoga, ¿verdad? Donde la gente va, namaste, ¿verdad? Y se sientan y hacen y eso es la forma de meditación, pero en realidad está cambiando, en realidad eso está transformando a la persona. No, sencillamente le está dando un tiempo de relajamiento, ¿verdad? Pero un creyente usa la meditación para entender lo que Dios ha hecho en su vida, para entender la grandeza de Dios, para entender, ¿verdad?, que no podemos hacer nada sin Él. Y vamos a usar, ¿qué? La palabra para meditar, ¿verdad? Siempre usemos la palabra para meditar. Mientras algunos métodos de meditación implican vaciar la mente de pensamiento, como estábamos hablando, ¿verdad? Vamos al centro de yoga, nos sentamos ahí, cruzamos las piernas, hacemos los rollitos con los dedos y empezamos a hacer los sonidos. Eso implica vaciar la mente de pensamiento. Y les voy a decir sinceramente, yo he ido a centros de yoga y yo no he podido vaciar mi mente. Al contrario, ahí es cuando la mente se me revuelve más. ¿Por qué? Porque sin el Señor es imposible, o por lo menos a mí me pasaba. Yo no podía en realidad relajarme. No podía. Pero sin embargo, la meditación en la palabra de Dios se trata de llenar nuestra mente con pensamientos de Dios. La meditación en el mundo te dice: vacía tu mente de pensamientos, relájate, no pienses más en, ¿verdad? Pero sin embargo, la meditación como hijos de Dios, ¿verdad?, como creyentes, seguidores de Cristo, se trata más bien de llenar nuestra mente de los pensamientos de Dios, de su palabra. ¿Y qué pasa cuando meditamos en la palabra donde dice: sé fuerte, sé valiente, y yo siempre voy a estar contigo? O sea, a mí eso me da gracias, Señor, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando yo leo y dice, ¿verdad? Yo te protejo, yo soy el que peleó ahí sí me puedo relajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me estoy llenando la mente con los pensamientos de Dios. La adoración del rey David al Señor nos enseña a pensar en la majestuosidad de Dios y sus obras maravillosas. Nuestra adoración enfoca nuestras palabras en la bondad de Dios. Entonces, vamos a tomar este tiempo ahora para alabar al Señor, ¿verdad? Y los invito a que permítanse llenar su mente de todo lo que vamos a cantar. Cantemos con entendimiento, ¿verdad? Pensemos lo que estamos diciendo. Vamos a llenar nuestra mente con esas palabras para entonces nosotros poder decir: descansamos. Entonces, ¿estamos listos para alabar al Señor? ¿Cómo nos sentimos después de pasar un tiempo, ¿verdad?, alabando a nuestro Señor? Eso es mejor que cualquier yoga. Amén.
mejor que cualquier yoga. Y bueno, ya hablamos, ¿verdad?, de alabar al Señor con nuestros cánticos, con nuestro corazón, con nuestra mente, muy importante. También hay otra forma de alabar a nuestro Señor, ¿verdad?, que es con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y el apóstol Pablo dijo, ¿verdad?, da con un corazón alegre, ¿verdad?, no por obligación, sino por honor y gloria a Él. Así que si necesitan un sobre, pueden pasar a depositar su diezmo y su ofrenda. Y bueno, sabemos que Él todo lo sabe, ¿verdad?, que Él tiene todo bajo su control, pero a Él le gusta que su pueblo le pida y clame a Él. Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Él sabe lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, para qué está sucediendo, ¿verdad? Pero de todas maneras vamos a tomar un tiempo para orar por los diezmos y las ofrendas, darle gracias al Señor por su provisión, también darle gracias al Señor por su protección, y por los que están enfermos, por nuestras familias, nuestros hijos, por el viaje que tenemos ahora a Bogotá, el evento que se va a efectuar allá, con las casas de oración de aquí de Colombia. Sabemos que es el tiempo del Señor, ¿verdad? Sabemos que Él va a tocar, obrar en cada uno de los corazones de los que vamos a estar allí, y va a usar a sus siervos que van a predicar la palabra para traer unidad en la iglesia, para unir a su cuerpo, para que su cuerpo trabaje en armonía y trabajemos todos juntos para el propósito de Él. También vamos a orar por las casas de oración, por los que estamos aquí, gloria a Dios por eso. Por los que no pueden, ¿verdad? Sabemos que ahorita hay como una virosis por ahí en Armenia y hay varios que están un poquito malitos del estómago. Entonces vamos a orar por los que no pudieron venir y también vamos a orar por aquellos que no quieren, ¿verdad? Que ya han escuchado de la palabra, ya han recibido y ya tienen el conocimiento, pero sin embargo no dejan que su corazón sea transformado. Y esa transformación es muy importante para que puedan recibir no solamente el perdón de sus pecados, sino también recibir la salvación y la vida eterna. Y que no lleguen allá al frente del Señor y digan, yo no sabía. Y el Señor les diga, sí sabía porque sí te lo dijeron. Entonces vamos a orar por esos corazones, que el Señor los toque, ¿verdad? Que vuelvan al redil, porque la verdad que nosotros como hijos de Dios, que ya hemos experimentado su grandeza, su poder en nuestras vidas, da un poquito de tristeza cuando vemos que alguien ha puesto la mano en el arado y decide mirar atrás. Sabemos lo que le pasó a la esposa de Lot cuando miró atrás, ¿verdad? Entonces, no queremos que esas personas también se conviertan en estatua de sal, sino que al contrario, puedan vivir lo que el Señor tiene para ellos. Pero bueno, también es la voluntad del Señor. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos, abrimos nuestro corazón. Y hoy venimos, Señor Padre Santo, delante de tu presencia, Señor, primero a darte gracias, Señor. Tenemos tanto que agradecerte, Padre Santo, porque tú permitiste hoy, Señor, que abriéramos nuestros ojos, tomáramos aliento de vida, Señor, y pudiéramos ver, Señor, las maravillas que tú tienes para nosotros. Poder tener los oídos prestos, Señor, para escuchar los cánticos de esos pajaritos que están aquí volando, Señor, que son creación tuya, pero también, Señor, para tener los oídos prestos, Padre Santo, para escuchar tu palabra, escuchar tu enseñanza, Señor, que viene, Padre Santo, a instruirnos,
a redarguirnos, Señor, a darnos instrucción de cómo vivir una vida contigo, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por ello. Pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos cometido algún error, Señor, que te haya humillado, te haya ofendido, Señor. Y revélanos, Señor Padre Santo, si tenemos pecados ocultos, Señor, revélalos, Padre amado. Queremos saber, queremos ser más y más como Jesús, Señor. Queremos ser a tu imagen y tu semejanza, tal cual como tú nos creaste, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos a poner estas peticiones en tus manos, Señor. Oramos por todos aquellos que están enfermos, Señor. Tú los conoces, tú sabes lo que están padeciendo, Señor. Oramos, Señor, por aquellos que han tenido cirugía, Señor, y están en proceso de recuperación, mi Dios. Que seas tú, Señor, sanando esos cuerpos, Señor, como dices tú en Jeremías 33:6, que tú das sanidad y das paz, Señor. Te damos gracias, Señor, por cada uno de ellos, mi Dios. Porque, Señor, eres tú, Padre Santo, demostrándoles el propósito, Señor, de la situación que están pasando, mi Dios. Padre, también venimos delante de ti, Señor, a poner en tus manos a nuestros hijos, nuestra familia, de todos los que estamos aquí, todos los que nos escuchan en las redes sociales, Señor. Que seas tú, Señor, poniendo las piezas correctas en la familia, trayendo el orden, Señor, según tu voluntad para cada una de esas familias, Señor. Que los hombres, Señor, entiendan su rol de sacerdote, Padre Santo, y tomen las riendas, Señor, de sus familias, Padre Santo, y que den a sus esposas, a sus hijos, Señor, el alimento no solamente el físico, sino también el espiritual, mi Dios, Padre amado, para que la familia te tenga a ti como centro, Señor, y que se haga solo tu voluntad, Padre Santo. A nuestros hijos, Señor, gracias por tu protección. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo con ellos, Señor. Pon un cerco de ángeles, Señor, alrededor de ellos para que sean protegidos de todo mal, daño, peligro, Señor, y toda tentación, mi Dios. Que seas tú, Señor, trayéndolos con lazos de amor, Señor, acercándolos más y más hacia ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí, que vinimos, Señor, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar de tu enseñanza, Padre Santo. También oramos, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Señor, por cualquier motivo, Padre amado. Que si ellos, Señor, están enfermos, tú les das sanidad, Señor. Si tienen alguna otra situación, Señor, tú proveas, Padre Santo, para que ellos vengan, Señor, a recibir la palabra que ellos tanto anhelan, Señor, en su corazón, mi Dios. Y también, Señor, oramos por aquellos que no quieren, Señor, que han escuchado de ti, Señor, pero ahora, Padre Santo, se han apartado, mi Dios. Y como dice tu palabra, Señor, que aquel que ha puesto la mano en el arado y ahora mira atrás, Señor, no es digno de ti, Padre. Te pedimos por tu misericordia, Señor, hacia ellos, Señor. Que seas tú, Señor, tocando esos corazones de piedra, Señor, y poniendo un corazón de carne, Padre Santo, para que ellos entiendan, Señor, que sin ti no pueden hacer nada. Se han escogido hacer otra cosa, Señor, porque no encuentran, Señor, en la respuesta inmediata que quieren, Padre amado. Que seas tú, Señor, dándoles la paciencia, Padre Santo, dándoles entendimiento, que todo lo que proviene de ti, Señor, es bueno, pero que muchas veces nosotros tenemos que aprender a esperar, Señor, que tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se haga realidad en nuestras vidas. Que no tomemos decisiones, Señor, sin primero consultar contigo, Señor. Y aún si recibimos confirmación tuya, Señor, que busquemos más y más, Señor, para asegurarnos que es tu voluntad, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este servicio en tus manos, Señor. Te ponemos, Señor, esta palabra que se haga rema en nuestras vidas, que hagamos no solo oírlo, Señor, sino que también, Señor, la pongamos en acción. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y el pueblo dice, amén y amén. Gracias, Señor. Buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Casa de Dios. Hoy día estoy muy contento porque tenía varias semanas que no había estado aquí compartiendo la palabra con ustedes, pero bueno,
Mientras yo no estaba aquí, lo bueno que tenemos hermanos que también nos enseñan y nos traen esa palabra para mantenerlo en esa conexión con Dios y seguir aprendiendo cada semana. Estoy agradecido por todos ustedes, por sus oraciones y por todo lo que hacen para Dios. Sabemos que estamos pasando por un ratico ahí de malestar, pero cuando salgamos de aquí hoy vamos a salir como el águila, ¿no? Con fuerzas y renovados. Hoy vamos a hablar seguimos con la serie del carácter del obrero de Dios, y hoy vamos a hablar de no ser subjetivos. Y la palabra dice que ese es otro defecto en el carácter de algunos de los hijos de Dios, especialmente algunos obreros del Señor, de que se les impide hacer un buen trabajo. ¿Y qué es lo que es el significado de ser subjetivo? Eso significa que es insistir en nuestras propias opiniones, hasta tiempo que nos negamos a aceptar las opiniones de otros. Significa tener una idea ya preconcebida. Esto significa que antes de escucharlo, imagina, antes de escuchar al hermano o a la persona, ya hemos formado nuestras propias opiniones. Y nos aferramos a eso, aunque no importa, ahí nos agarramos de eso. Y todavía al escuchar a la persona, todavía no aceptamos de escucharlo. Nos mantenemos subjetivos. La subjetividad implica implica de ser renuentes, aceptar a otros puntos de vista o ser corregidos. Eso es muy importante, porque nosotros necesitamos ser corregidos. Nosotros no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Una persona subjetiva hace su propio juicio, imagínense, antes de escuchar lo que diga el Señor, antes de examinar los hechos y antes de que otros presenten sus opiniones. Insiste en su juicio aún después de escuchar al Señor. Después que se presenten los hechos y después que otros hayan presentado el punto de vista del asunto, todavía no quieren someterse o dejar de ser subjetivos. Y este es el significado de ser subjetivo. Pero antes de seguir, vamos a orar para dar las gracias a Dios. Señor, te damos las gracias, Señor, por el día de hoy. Nos trajiste con bien y estamos agradecidos por lo que tienes para hoy, para nosotros, Señor. Sabemos que cada día vamos a aprender algo de ti, pero lo más importante, Señor, es compartir esa palabra. ¿Para qué? Para ayudarnos a aprender uno a los otros. Y todas estas características, Señor, que tú nos estás enseñando, Señor, nos lleva un poquito más como a tu imagen, ¿no? De ser como tú, para que la gente cuando nos vea, Señor, vean el gozo, la alegría que tenemos cuando andamos contigo. Te damos las gracias por las familias que están presentes, por las que no pudieron llegar, y si alguien está enfermo, hay falta de sanidad, sabemos, Señor, de que tú vas a hacer tu obra, Señor. En el nombre de Todopoderoso, de Cristo Jesús. Amén. Imagínense que la causa de la subjetividad de que consiste en la raíz es que nunca hemos sido quebrantados. Y cuando eso ocurre, se tiene un conflicto, un concepto inflexible de las cosas, y las opiniones difícilmente pueden ser, como dice aquí, desechadas o corregidas.
Y hay 3 puntos que quiero hablarles de los problemas de la subjetividad. Y esto lo hemos hablado antes. Y el número 1 es, no es capaz de escuchar a otros. Y como lo estudiamos en la primera clase, en el primer tema que tuvimos en la serie de la característica del hombre de Dios, eso es uno de los más importantes caracteres que el obrero necesita para escuchar a otros. Para poder recibir la palabra de Dios y de los otros, primero tenemos que ¿qué? Vaciar nuestra mente, vaciar nuestro cuerpo, porque si andamos con problemas, no vamos a poder ayudar a nadie, porque estamos haciendo, va a ser de la voluntad de nosotros y no la voluntad de Dios. Si somos subjetivos, sería difícil abrirnos a los demás. Es esencial que todo obrero cristiano cultive la habilidad de escuchar. Que otros para escuchar lo que otros tienen que decir, de conocer la situación de los otros y entender los problemas de ellos. Ya hemos dicho que un problema serio en los obreros de Dios es que no son capaces de escuchar a otros. Y la razón principal es porque no saben escuchar a otros, y esa es lo que se llama la subjetividad. Una persona subjetiva está llena de muchas cosas, por lo que sus opiniones se convierten como en un muro, una pared. Y esto no va a penetrarle a él porque siempre se va a mantener con su mente incambiable. No está dispuesto a escuchar las opiniones de otros, sino el yo. Lo que yo digo es así. Y siempre andamos llenos de ¿qué? De argumentos y preocupaciones. Por eso ahí dice que tenemos que vaciar todo lo que tenemos por dentro. El número 2, la incapacidad de aprender. Una persona subjetiva confía mucho ¿en qué? En lo que él mismo piensa. Se lo sabe toda, entiende todo y todo es perfecto. Y ya todo está decidido en su mente. Tiene una opinión incambiable acerca de cualquier cosa y cree que estar seguro de todo. Es difícil que alguien así pueda aprender. El problema en verdad de una persona subjetiva es incapaz de aprender. ¿Y por qué es incapaz de aprender? Porque te puedes pasar una semana, un mes, un año, pero si estás haciendo las cosas como tú quieres y como tú quieres aprender, se le va a hacer difícil aprender o que lo enseñen la palabra. Nuestra ayuda que viene de todas partes, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Supongamos que, como le estaba diciendo antes, que nada más nos dedicamos a aprender una vez, leer de vez en cuando. Y ahí uno se da cuenta cuando una persona espiritual no está aprendiendo y no está leyendo y no se está preparando. Lo que piensa que, no, ya yo para qué, ya yo me sé todo. Yo sé y es así, ya lo que diga la palabra no, porque lo que yo digo está bien. Y esa es la voluntad de uno y no de Dios. Aquí dice que cuántas cosas podríamos aprender, pero no nos dejamos que nos enseñen o no escuchamos. Y con el tiempo, ¿qué pasa con la subjetividad? Sigue aumentando, sigue creciendo en nosotros. Otra característica del obrero de Dios que ya estudiamos es que el hermano compartió con nosotros hace unas semanas atrás, ser estable. Ese camino tiene que ser un camino recto y sin desviaciones. Pero sin embargo, las personas que son subjetivas andan con sus propias opiniones, ¿cómo se llama? Se forman sus propios juicios, son inflexibles y tendrá poca oportunidad para aprender de lecciones y su utilidad aquí va a ser muy limitada en lo que estamos haciendo nosotros. O sea que la obra no la va a poder cumplir. Por un lado tenemos que ser estables, tenemos que ser firmes,
tenemos que ser todas estas cosas que mencionamos delante del Señor. Pero por otro lado, no debemos de ser subjetivos. Aquí la palabra dice que los hijos de Dios deben aprender a no ser subjetivos. Más bien deben aprender a ser flexibles en el mover de Dios. Lo contrario, les será imposible aprender si no somos guiados por el Señor y no somos flexibles. Para saber si una persona es subjetiva, yo le mencioné esto un poquito antes, basta con ver lo rápido o lo lentamente que aprenda, o si es incapaz de aprender. Podemos saber si una persona es subjetiva por la cantidad de lecciones espirituales que se sabe o que conoce. ¿Cuán frecuente habla de la palabra, pero de la palabra, no el de yo? La subjetividad afecta la capacidad de aprender de una persona o incluso puede hasta impedirle que aprenda hasta un grado de que no aprende nada, porque sigue con el yo, de que yo me lo sé todo, así es y nadie me lo va a cambiar mi modo de ser o mi pensamiento. El requisito básico para avanzar espiritualmente es estar abierto a nuestro Dios, estar dispuesto. Pero cuando tenemos la mente cerrada, ¿dónde vamos a coger? ¿A dónde vamos a llegar? Nuestro corazón, mente y espíritu tienen que estar abiertos a Él. Corazón, espíritu y la mente tienen que estar abiertos a nuestro Señor. Y esto significa que no somos subjetivos. Imagínense que nuestras puertas se cerrarán en el momento que actuamos subjetivos. Todo se cierra. O como les dije más temprano, se forma un muro, una pared entre ti y la persona, o con Dios también. No ser subjetivo significa que somos sensibles a Dios. ¿Qué podemos aprender y podemos recibir? Las instrucciones de Dios si nos dejamos de que Él nos guíe. Para algunas personas es difícil recibir algunas instrucciones de parte de Dios. Dios tiene que usar una vara. Aquí dice una vara, un látigo o incluso un martillo. ¿Para qué? Para obligarnos a recibir algunas instrucciones de Él o de su parte. Debemos aprender a conocer la voluntad de Dios. Que tal pronto Él diga, muévete, o aguántate, o sigue. Ahí estamos. No hay nada que pensar. Muchos somos como el caballo, imagínense, como mulas, que no entienden a menos que les ponga un freno o una brida. Como dicen aquí, a empujones. Este es el significado de ser subjetivo. Una persona subjetiva no puede captar ninguna señal de Dios. Él está ahí, pero ¿qué es? Estamos cerrados. Tenemos esa pared entre nosotros y entre Dios. Dios puede luchar con ella, con esta persona y conducirlo a un callejón sin que no haya ninguna salida o una puerta cerrada. Pero aún que sigue haciendo esa persona, o hay muchas personas, siguen discutiendo con Dios. Y Él está enseñando el bien. Muchas personas no son lo suficientemente mansas, flexibles delante de Dios. Son demasiado duras y necias. Llegan a ser hasta tropiezos en la obra. Porque no han aprendido la lección de que hemos recibido al sufrir suficiente o tener esa comunicación con nuestro Dios, con nuestro Señor durante nuestras vidas. Pueden convertirse en un problema y una pérdida de tiempo en la obra. Otro gran problema de una persona subjetiva es que no puede recibir ninguna orientación de parte de Dios. No tiene manera de conocer cómo Dios nos puede guiar.
y es completamente ignorante a la voluntad de Dios. Palabra ignorante de idea que es un poquito fuerte, ¿no? Permiso. Aquí dice, la palabra dice que les es imposible conocer la voluntad de Dios. ¿Por qué? ¿Qué? Porque no llenan los requisitos de un seguidor de Dios. Y acuérdense de todos los caracteres que nosotros estudiamos. Hay un montón. Y nada, eso nomás son unos cuantos. Pero ¿qué está tratando de hacer el Señor con nosotros? Hacernos como Él, como su imagen. Cuando la palabra de Dios llega a una persona así y actúa inmediatamente de acuerdo a ella, sin imponer en ningún punto de vista, la persona no es subjetiva, está dispuesto a escuchar lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y aquí tenemos tremendo ejemplo. Nuestro padre espiritual, Abraham. Imagínate que él viene y le pide a su hijo, ustedes saben la historia. Y él se hubiera puesto a decir, no, ¿cómo tú me vas a hacer eso si me lo acabas de dar, ahora me lo vas a quitar? Y todo lo que hiciste, Sara, que yo no ponía a tener los hijos y todo eso. ¿Y ahora qué pasa contigo, Dios? ¿Me lo vas a quitar? Pero Abraham no actuó de esa manera. Él estaba, mire, dispuesto. Era tan simple que para él, ¿sabes lo que él pensaba? De que el Señor lo iba a hacer resucitar después que lo matara. Él creía que Dios podía levantarlo entre los muertos. Así, mientras él estaba frente al altar y levantaba el cuchillo para matar a su hijo, yo ya había preparado un carnero. Ya lo tenía preparado porque él ya conocía de la manera como era Abraham, ¿no? Y esto se encuentra en Génesis 22, capítulo 22, del 10 al 12. Que dice que Adrán extendió su mano y tomó el cuchillo para degollarlo a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, imagínense, heme aquí estoy, lo que tú quieras. Y él le dice, no extiendas tu mano, no le hagas nada a ese muchacho, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me negaste tu hijo, el único. Si Abraham hubiera sido una persona subjetiva, tal demanda hubiera representado un tremendo problema. Pero como lo mencioné más temprano, él no tuvo ninguna. Él dijo, aquí estoy, Señor, heme aquí, y aquí te entrego mi hijo. Y eso no es ser una persona subjetiva. Por alguna persona es difícil ponerse en un altar, así como... Y llevan años, se dicen que llevan años tratando de ponerse aquí en un altar, y pues pasan años diciendo, Señor, ponme aquí para yo predicar. Pero una vez que lo logran, ¿qué pasa? Insisten en permanecer ahí, pero como son subjetivos, usan su propia voluntad. Y están tratando de obedecer a Dios, pero mire lo que dice, incluso el mismo Dios no puede ni detenerlo. Así es tan fea la situación de que el Señor dice no. En Salmos 32, 8, 9, Salmos capítulo 32, 8, 9, perdón, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dice que no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Permiso. Quien de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Esto es muy significante en la palabra. No debemos ser como el caballo. El caballo nada más escucha al amo.
Pero ¿qué hace? Llega al amo a golpes. Aquí dice, una mula necia no puede ser entrenada para ir a donde su amo, que le indique. Dice que se debe ser más fácil enseñar a los hijos de Dios que a seguir la dirección de una divina que doma a un caballo. Sí, dice, perdón, debería ser más fácil enseñar a los hijos de Dios a seguir la dirección divina que domar a un caballo. Perdone que me equivoqué ahí. Un caballo, aunque ha sido domado, es considerado como Dios todavía una bestia, sin entendimiento. Esto se ve porque ya el caballo solamente nada más que le hace caso al amo. Y como lo dije más temprano, pero ¿qué? A golpes. Empujado y llevado ¿qué? Por las riendas. Pero en cuanto a nosotros, debemos mirar el consejo que proviene de los ojos del Señor. Esto es algo que ni el caballo ni la mula pueden hacer. Porque David lo dice en el versículo 8. Dice, te enseñaré, sobre ti fijaré mis ojos. Una persona subjetiva no se identifica con este versículo. Ni llega ni por ahí. Hermanos y hermanas, no piensen que nuestra manera de ser y nuestro carácter son asuntos insignificantes. Dice que por favor recuerde que somos subjetivos, no podemos ser objetivos con Dios. Sin el debido entrenamiento, actuaremos de una manera subjetiva durante toda nuestra vida. Tenemos que movernos tan rápido así como el Señor mueve los ojos. No pronto conozcamos el deseo de nuestro amo, debemos actuar tan pronto como Él nos dice y nos da una señal. Debemos detenernos, pero debemos seguirlo cuando Él dice. No es en nuestro tiempo, pero si estamos llenos de nuestras propias ideas, ¿qué va a pasar? No vamos a estar pendientes a las señales que el Señor tiene para nosotros. No será imposible responder a la dirección del Espíritu Santo, de movernos como Él se mueve y detenernos cuando Él diga que nos detengamos. El Señor a menudo quiere que nos detengamos. Y cuando nos detengamos no quiere decir que vamos a dejar la obra, sino que hay tiempo para reposar, para recargar, para seguir haciendo las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Y no lo hacemos. No podemos detenernos porque nuestro yo ya se ha involucrado en la actividad. O sea que queremos seguir, aunque el Señor te dice, aguántate un momentico, cálmate, ya vamos a seguir ahorita un ratico, pero no. El yo de nosotros ya está metido ahí. Aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios tienen que controlar su yo. Debemos movernos cuando el Señor así lo quiera y detenernos cuando el Señor lo desee. Tenemos que mantener nuestro yo a raya. Apenas seamos subjetivos, el yo se involucra y entonces somos incapaces de parar cuando Dios así lo desee. Entender la voluntad de Dios no tiene nada que ver con métodos, sino que depende del carácter de la persona. Uno puede entender la voluntad de Dios simplemente porque alguien le indique la manera de conocerla. Esto no es posible. Solo una persona en el carácter correcto, equipado con el método adecuado, puede conocer la voluntad de Dios, a fin de poder captar cada movimiento de Dios. No es fácil, pero lo podemos hacer. Tenemos primero que haber sido tocados por el Señor. Y nuestra subjetividad tiene que haber sido dominada hasta que el grado que ya hemos desechado todas nuestras opiniones. Qué bonito porque el Señor nos enseña a dejar esto y nos prepara para no ser subjetivos.
Si no podemos ser flexibles de modo de que no nos movamos y no detengamos de acuerdo a la voluntad de Dios, no podremos entender su voluntad. Los siervos de Dios tienen que estar listos para seguir la voluntad de Dios. Y dice que debemos ignorar las voces del exterior, que provengan del exterior. ¿Por qué? Porque no debe ser nuestra preocupación. Los requisitos básicos de un obrero del Señor son la flexibilidad y estar abierto a seguir los cambios indicados por Él o por Dios. Y dice que sus palabras, sus giros, sus paradas y la forma que nos lleve, esta es la única manera que Dios puede guiarnos a su camino. Nuestra subjetividad tiene que ser disciplinada por Dios y el fin de que seamos las personas adecuadas para disciplinarnos a otros. Es muy importante lo que dice él aquí. El Señor dice que nuestra subjetividad tiene que ser disciplinada antes de que nosotros nos involucremos con otras personas. Dios nos guiará a tratar asuntos disciplinarios con otras personas solo cuando Él ya haya hecho lo mismo en nosotros. Dice que la palabra dice que Él no confía en una persona subjetiva, ya que ella no puede hacer la voluntad de Dios, o esa persona no puede hacer la voluntad de Dios, y no tiene ni manera de llevar a otros a hacer su voluntad. Si una persona subjetiva es puesta en la obra para instruir a otros en el camino de Dios, su propia voluntad se va a manifestar 10 veces más fuerte que la del Señor. Las personas subjetivas quieren que todos los escuchen. Una persona no puede ser usada por el Señor a menos que sea llevada al punto que pierda interés por ganar seguidores. La palabra dice que nosotros no somos los que ganamos los seguidores. Es Dios que nos trae los seguidores. Debemos permitir que seamos quebrantados y destrozados al grado que ya no busquemos que otros nos obedezcan. El Señor dijo, y esto es muy importante, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñoran de ellos? Pero eso no aplica a nosotros. Nosotros no hacemos eso. Y eso está en Mateo capítulo 20, 25 al 26. También la palabra nos habla de que si alguien nunca ha sido quebrantado por el Señor y se valora secretamente sus propias ideas y demandas y preferencias, Dios no nos puede usar. No es digno de su confianza. Si Dios le confiara su rebaño a tal persona, este guiaría el rebaño a su propia casa. Muchas personas no son dignas de la confianza de Dios. Por tanto, Él no puede confiarle a nadie en sus manos. Hermanos y hermanas, un requisito básico para participar en la obra de Dios es ser quebrantado y permitir que nuestra subjetividad sea reducida. Si nuestra subjetividad aún nos domina, causaremos que la obra de Dios se desvíe tan pronto como así Él nos la da o como la recibimos. Aquí habla de unos puntos bien claritos y bien la verdad. Tenemos que aprender a no controlar a otros imponiéndoles nuestros conceptos. Cuando no quieren escuchar nuestras palabras, no debemos expulsarlos a escuchar. Debemos dejarlos en paz. Si, esto es una palabra, no esto es lo que dice Dios. Si aceptan nuestra palabra, qué bien. Gracias a Dios. Pero si no lo hacen, debemos estar conformes y seguir nuestro camino.
Ya se hizo lo que teníamos que hacer, no nos podemos echar la culpa de que esto pasó, porque ya se le enseñó lo que dice la palabra. O sea, ya la decisión de esa persona ya es otro caso diferente y que, como dice aquí, que sigan su camino. Tenemos que aprender a no insistir. Tenemos que permitirle que rechacen nuestros consejos. Si hemos aprendido las lecciones apropiadamente delante del Señor, con gusto permitiremos que otros tomen su propio camino. Porque ya le hemos enseñado, ya el Señor nos enseñó a nosotros, y como les dije, si ya nosotros hemos hecho nuestra parte, que cojan su propio camino. No debiéramos obligar a nadie a que nos escuchen, a que sigan nuestro camino, ni que reciban nuestra ayuda. Podemos estar seguros de nuestra función, pero no debemos obligar a otros que reconozcan nuestra función, porque no están de acuerdo. Dios nunca obliga a nadie, y nosotros tampoco debemos de hacerlo. Y él usa varios versículos en la Biblia donde dice, esto es así, sígueme. No dice, tienes que seguirme, tienes que hacer esto. Es lo que dice, sígueme si quieres, si no, yo sigo. No debemos actuar de una manera subjetiva a la obra de Dios. Ninguno de nosotros debe insistir en que otros nos escuchen. Aprendamos a estar atentos delante de Él, de Dios. Mientras más otros nos escuchen, tenemos que tener cuidado. Entre más nosotros nos escuchen, otros nos escuchen, más la responsabilidad que tenemos delante de Dios. ¿Qué gran responsabilidad llevaremos si le damos una palabra equivocada? Entonces por eso dice que tenemos que tener cuidado lo que estamos hablando. Entonces es una gran responsabilidad porque ¿qué podemos hacer? Dando una palabra equivocada a otros. Imagínense, dice que no regocijen porque otros acepten su palabra. Deben recordar la tremenda responsabilidad que está sobre nosotros, nuestros hombros. Y nosotros sabemos, nosotros hemos pasado situaciones que no hay más nada que hacer, sino que seguimos orando por esa persona. Y hasta ahí llegó y tenemos que seguir. No nos podemos detener. Si otros nos escuchan cuando nuestro camino es torcido y no estamos claros acerca de la voluntad de Dios, de cierto seremos ciegos, guiando a otro ciego. ¿Y qué pasa cuando un guía guía a otro ciego? Los dos vamos a caer en el hoyo. Y eso está aquí en Lucas, el capítulo 6, versículo 39, que dice la parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Tenemos que aprender a temer a Dios. Debemos darnos cuenta que mientras más otros nos escuchen, más nosotros debemos escuchar la palabra de Dios con temor y temblor. Debemos tener temor de cometer errores, como yo les hablaba a ustedes antes y a mí. Para yo pararme aquí yo tenía temor, no porque no quería, pero tenemos que estar preparados. ¿Para qué? ¿Para que vamos a hablar y decir? Mientras más fácil se le sea a un hombre decir palabras de peso, menos peso tiene él delante del Señor. Cuanto más confianza en sí misma tenga una persona, menos digna de confianza es. Es por eso que nosotros tenemos que aprender a no ser subjetivos. Un problema de la subjetividad es que tienen esa ansia que otros los escuchen. Y hay muchas personas así que no te dejan hablar. Yo por eso muchas veces cuando estoy así en lugares así me quedo callado y no digo nada. ¿Para qué?
Si la coge la palabra, lo que uno diga ahí. Una persona subjetiva le agrada que otros los escuchen. Quiere que sus ideas sean para nosotros como si fuera una fuente de dirección. Nosotros no estamos para eso. El único que hace eso es Dios. Y dice también de que sus opiniones sean como una fuente de luz. No, nosotros no somos para estar aquí dando fuente de luz. Enseñamos la palabra, enseñamos la verdad, pero eso no viene de nosotros. Dice que tenemos que darnos cuenta de que nuestras opiniones no son que tenemos que aprender a no llevar a otros de la mano, a no obligarlos a que sigan nuestro camino, ni a imponerles la obediencia a Dios. Si los hermanos y hermanas están contentos de ir con nosotros, debemos darle gracias al Señor. Pero si escogen su propio camino, debemos dejarlo que hagan su propia elección o decisión. No debemos tratar de arrastrarlos con nosotros. Debemos permitir ir y venir como lo deseen. Una característica de que alguien conoce a Dios es que no gusta forzar a nadie. Nosotros venimos aquí, ¿por qué? Por nosotros mismos, por nuestra voluntad. Y lo que estamos haciendo es porque queremos hacerlo para Dios. No para agradarme a mí, ni para agradar a mi esposa, sino para agradar a Dios. Pero sin embargo, una persona subjetiva nunca puede hacer esto, ya que no es capaz de escuchar lo que otros tienen que decir. Ni tampoco puede recibir la dirección del Señor. No siente que tenga que aprender nada más. Como dije más temprano, porque ya yo sé todo. ¿Para qué tengo que estudiarme a leer la Biblia? ¿Para qué tengo que estar escuchando las enseñanzas de otros pastores o de otras congregaciones? Y ese es un error bien grande que cometen muchas personas, que no sueltan el yo o que el yo no ha sido quebrantado. Una persona subjetiva siempre se considera a sí mismo, imagínate, otra vez hablando del yo, como cabeza y siempre pretende asumir el liderazgo. Yo estoy encargado, aquí se dice lo que yo hago, lo que yo digo, ¿no? Siempre trata de imponer sus ideas en otros. En cambio, alguien que ha sido tratado por el Señor siempre será fiel y siempre estará dispuesto a hablar, pero nunca tratará de imponer su voluntad sobre todo o sobre otros. Nunca tratará de someter a otros a su voluntad, pero a un lado, mediante Dios, él llega a ser estable, por otro no será subjetivo ni impondrá, y ni literalmente nada sobre nosotros o sobre otros. Todo tiene que ser con la voluntad de Dios, no lo que yo quiera, lo que es así. Todos somos libres para obedecer a Dios y para desobedecerlo. No podemos forzar a nadie en hacer nada. Cada cual lleva su propia responsabilidad delante de Dios. Siempre debemos darles a otros la oportunidad para escoger para ellos mismos. Esperamos que todo lo que esta persona podamos ser flexibles, siempre dándole a otros la libertad para escoger. Y siempre preguntándole lo que quisieran hacer, qué es lo que usted quiere hacer. Nuestra labor consiste de qué? En presentarle los diferentes caminos. Eso es lo que hablé yo más temprano, ¿no? Lo que ellos escojan depende de ellos. Debemos darle la libertad de hacer su propia decisión en todo. Debemos hacer lo posible para no tomar ninguna decisión por ellos. Permiso. Una persona subjetiva no es necesariamente una persona fiel.
El que es fiel habla porque tiene que hacerlo, no meramente porque le guste hablar, ni porque tenga el apetito de hacerlo. Una persona fiel habla porque no quiere que otros caigan en error. No habla simplemente porque tenga ganas de hablar. Si la persona es fiel se da cuenta que sus palabras son rechazadas, no se siente deselantado, puede apartarse en paz, porque no está usando su voluntad, está usando la voluntad de Dios. Pero si alguien que es subjetivo es muy diferente, porque siempre tiene un deseo de apasionado de hablar, y así es, y así lo haré, y así es como debiera ser. Entonces, ¿qué pasa cuando no lo escucha? Se enojan, no salen satisfechos porque, no me escucharon lo que yo tenía que decir. Y para ir resumiendo, la subjetividad es simplemente el que yo no ha sido quebrantado. Hermanos y hermanas, debemos de orar para que Dios aplique a nuestra persona su obra de quebrantamiento, a fin de que no seamos subjetivos en ninguna manera, ya sean con la relación con otros o con relación con nuestros propios asuntos. El Señor tiene que aplastarnos por completo al fin de que lleguemos a ser dóciles y mansos. Si no somos quebrantados, siempre seremos subjetivos de alguna manera. A diferencia de algunos que tienen más precisión que otros, una persona subjetiva siempre opinará, estará llena de métodos y buscará cómo controlar a los demás. Tenemos que permitirle al Señor que trate con nosotros severamente, por lo menos una vez, a fin de que ser aplastados. Imagínense, aplastados hasta que caer postrado. ¿Para qué? Para no levantarnos nunca más. Entonces, cuando venga la prueba de nuevo, seremos que fieles a nuestro testimonio. Y le daremos a otros la libertad de decidir si nos siguen o no. No tendremos la compulsión de hablar. No estamos aquí para ser los maestros de muchos. Eso es muy importante. Por lo que debemos de estar es ansiosos para hablar, proponer, tomar decisiones, enseñar, ni controlar la obra. Debemos ser fuertes al ejercer nuestro ministerio. ¿Pero qué? Tenemos que aprender a ser mansos. Amén. Te damos las gracias, Señor, por esta palabra hoy día, Señor. Y sí entendemos, Señor, y te entendemos porque está muy claro, Señor, de que tenemos que hacerlo como tú lo digas, Señor. Que no sea como nosotros decimos. ¿Y para qué? Para que aquellos que en realidad te quieran seguir, quieran compartir estas enseñanzas, Señor, que estén aquí por ti, no por nosotros. Para que sean que, como dije más temprano, que seamos una imagen cercana como tú, Señor. Para que vean, Señor, esa reflexión, todas estas enseñanzas, todas estas palabras, para que nos vaya cambiando y moldeando cada día. Te doy las gracias por cada persona que está aquí, Señor. Guíanos, Señor, de regreso a casa, que lleguemos bien, y te damos las gracias por ser tan bueno con nosotros. Cuídanos de salud, protégenos donde salgamos, donde estemos, pero agradecidos por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.